opinión, todo en un mismo programa, con especialistas en diversos temas sociales y religiosos. Iniciamos el tiempo de análisis. Una ventana abierta de la Iglesia al mundo de hoy. Tiempo de análisis. Comenzamos. El progreso increíble de la ciencia suscita cuestiones palpitantes que afectan a nuestro destino. ¿Se puede poner fin a una vida humana que sufre? ¿Tiene valor la vida de un enfermo terminal? ¿Son los cuidados paliativos una alternativa a la eutanasia? ¿Quién puede impedir el desarrollo de un feto? ¿Conviene seleccionar los embriones? Las respuestas del nazismo a estas preguntas horrorizaron al mundo. Hoy, la ciencia ficción se va haciendo realidad. A la contracepción le siguió la reproducción artificial. Se experimenta con células madre y se alcanza a vislumbrar la clonación de seres humanos. ¿Van a fabricarse hombres en serie con genes calculados solo para trabajar o para guerrear? Al mismo tiempo, grandes epidemias como el SIDA siguen sin ceder. ¿Por qué han fracasado las estrategias para prevenirlas? Las soluciones a estos problemas enfrentan concepciones antagónicas del mundo, de la política y de la dignidad del hombre. A nadie dejan indiferente. Vea estos y otros muchos apasionantes temas en La cultura de la vida, una serie de 8 impactantes documentales de 30 minutos. Consígalos en www.goyaproducciones. A nadie dejan indiferentes las cuestiones que tienen que ver hoy en nuestra realidad actual, en nuestra sociedad, los temas que son vigentes y que hay que poner sobre la mesa de análisis, como es la cuestión de la bioética, las cuestiones que hoy también están en el punto del hacer y el quehacer del hombre de este tiempo y de esta sociedad, que sigue avanzando en la tecnología, en las cuestiones de la ciencia y sobre todo en relación con la ciencia, la medicina y la ética. Para mí es un gusto saludarlos en esta hora de la tarde y acompañarlos desde los micrófonos de Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis, con más temas para profundizar, para analizar y sobre todo para reflexionar. Hoy estaremos aquí en tiempo de análisis, precisamente hablando de bioética, ciencia, medicina, fe, posición de la Iglesia Católica respecto a una cuestión que hoy tenemos que afrontar, como es la situación de algunas cuestiones de bioética y el mundo social. La perspectiva de un mundo, de un hombre que sigue conquistando el espacio, que sigue llegando a través de las redes sociales, a través de sitios web y a través de esa gran red que llamamos de un mundo globalizado. Sin embargo, las cuestiones también tienen que ver hoy con la vida humana, hablar de clonación, también hablar de fecundación in vitro, de hablar de fertilidad, hablar de cuestiones que tienen que ver con la bioética, con manipulación de embriones, células madres, origen de la vida, clonación desde Dolly hasta la actualidad, y qué decir del genoma humano, la donación de órganos y sobre todo un tema fundamental que está a la base de estas cuestiones, como es la dignidad humana. ¿Cuál es la posición de la Iglesia respecto a estas temáticas? Pareciera que a veces nuestras discusiones se centran mucho más en si está la existencia de Dios o no, cuando tenemos muchas cosas que afrontar. Y las tenemos aquí hoy en tiempo de análisis. Gracias por escucharnos y por estar con nosotros una tarde de sábado que nos enriquece y sobre todo nos forma en perspectivas que tienen que ver con la agenda social, con la agenda que a todos nos interesa y que son cuestiones que no están de lado y que no pueden ser dejadas de lado, sino que los cristianos tenemos que afrontar y desde luego dialogar. Así que bienvenidos a Tiempo de Análisis. Un saludo cordial a todos nuestros hermanos aquí en Tijuana que nos sintonizan, además en Rosarito, Tecate y desde luego a nuestros hermanos que nos escuchan en el condado de San Diego, National City, San Isidro, Chula Vista, Oceanside, El Cajón,
la mesa, Irving, y hasta dónde llega nuestra señal, incluso a quienes nos siguen a través de tjcatólico.com. Gracias, comuníquese con nosotros, llámenos. Hoy estaremos hablando de cuestiones que tienen que ver con la bioética. Y bueno, partamos de un punto. ¿Qué es la bioética? Hoy encontramos un sinnúmero ya de artículos especializados, de artículos de enciclopedia, también encontramos definiciones, posturas, ya se habla de diferentes escuelas de la bioética, pero de una manera general agradecemos a la Sociedad Ecuatoriana de Bioética. Vamos adelante a ver esta cápsula informativa hoy en Tiempo de Análisis, Bioética, Cuestiones de Sociedad, Medicina y Fe. Así que adelante con esta primera información sobre qué es la bioética. ¿Qué es la bioética? La bioética es un espacio de diálogo objetivo para estudiar los problemas éticos que se presentan y formular recomendaciones para facilitar su solución. Más claro, la bioética sirve para que dos grupos que no se pueden ver la cara conversen y sobre todo lleguen a una solución. ¿Para qué? Pues para el bien de todos, para cada día ser mejores. ¿Cómo surge la bioética? La bioética inicia en Norteamérica y en Europa como una respuesta a los atropellos a la dignidad humana, guerras y maltratos que aterrorizaban a los pueblos y terminaban con la vida. La bioética es una multidisciplina, o sea que intervienen varios profesionales, y también es una interdisciplina, quiere decir que cada uno aporta desde sus puntos de vista. ¿Qué no es bioética? La bioética no es imponer un criterio, la bioética respeta la libertad de conciencia. ¿Tiene alguna tendencia? Sí, empezando con el principalismo, el cual consiste en maximizar los beneficios y minimizar los daños. Ahora viene la bioética personalista. Consiste en la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte. Tiene sus bases en el principio de totalidad, de libertad, de sociabilidad y de subsidiariedad. Es decir, la elección y actuación de un proyecto de vida. Y ahora, la bioética global. Esta involucra el reino animal, vegetal y la defensa del ambiente, para así garantizar la supervivencia de las generaciones futuras. Este concepto amplio y totalizador define lo que debe ser la bioética, y tiene varios puntos de conciencia con la bioética basada en los derechos humanos. Y a estas alturas ustedes se preguntarán, ¿es necesaria la explicación de bioética? Pues lamentablemente sí, ya que nosotros pertenecemos a Latinoamérica, un lugar donde persiste la pobreza, el hambre y la desnutrición, lo cual es consecuencia de la injusticia y la inequidad. ¿Cómo está la bioética en nuestro país? En el Ecuador la bioética se encuentra en etapa de consolidación, ya que llegó a nuestro país con 2 décadas de retraso. ¿Cómo la bioética nos hace mejores? La bioética es el conjunto de factores capaces de orientar la libertad humana. Es una guía hacia la vida que queremos vivir, las metas que deseamos alcanzar y los logros que deseamos realizar. Nos permite vivir con un propósito, sirve para vivir una vida más plena y más auténtica, más buena y satisfactoria. Entonces, ¿para qué pelear tanto? Aplicando la bioética en nuestra vida, lograremos ese país que todos queremos, con las ganas que cada uno ponga y sobre todo con respeto, porque en una discusión la mediación es la solución. La cuestión de la bioética se traduce literalmente como ética de la vida. Fue lo que acabamos de recibir en esta cápsula informativa, que agradecemos a la Sociedad Ecuatoriana de Bioética, y de manera especial nos da la pauta para descubrir y observar que la ética tiene que ver con la conducta de la persona humana, que se asume como libre y responsable de su destino. Esta palabra de bioética es usada, sin embargo, más específicamente en relación a lo que tiene que ver con los avances tecnológicos en el campo de la biología y la medicina, avances que provocan nuevas interrogantes en el campo de la ética, porque cuando el hombre llega a tener en sus manos el poder de cambiar a los seres vivos y manipularlos genéticamente, es bueno que nos preguntemos, ¿cuáles son los límites de sus acciones? ¿Qué es lo bueno y lo malo, lo humano y lo inhumano? ¿Hasta dónde llega la técnica en las cuestiones de la bioética, la manipulación de la naturaleza humana, los abusos que se dan y además los avances también que tiene y que aporta la bioética? Recordemos que esta relación entre la bioética y la ética cristiana es fundamental.
Hay una fuerte relación que a veces se quiere de alguna manera deslindar cuando hablamos de bioética y cuestiones que tienen que ver con la ética cristiana. Desde luego, los fundamentos y los elementos los vamos a encontrar siempre en los tres bases o claves, pilares de la doctrina cristiana católica. Pero por favor, en ocasiones escuchamos cosas como que ¿dónde está el término bioética en la Biblia? Hoy en tiempo de análisis iríamos un poco más allá de una simple respuesta o preguntas de este tipo. Hay una fuerte relación entre bioética y ética cristiana. Sin quitarle autonomía a la ciencia, la fe cristiana le ayuda a humanizarse y a no ver los problemas que trata con el fácil pragmatismo, pensando al hombre como un objeto de estudio o una cuestión de ensayo de laboratorio. La ética cristiana nos habla de la dignidad del hombre hecho a imagen de Dios. Sienta sus bases en la Biblia y sobre todo en el mensaje cristiano. Jesús no formuló ningún código ético. El mismo Papa Emérito Benedicto XVI, de una manera fascinante, dice: el cristianismo no es el resultado de una ideología, ni del seguimiento de una conducta moral o ética. Es el resultado de un encuentro con una persona que se llama Jesús de Nazaret. Pero sin embargo, Jesús sí habló acerca de la verdadera dimensión del hombre, de su destino de grandeza y de libertad, de sus responsabilidades frente al proyecto del Padre y sobre todo el proyecto que se realiza fundamentalmente en el amor. A la luz de este concepto, podemos descubrir que toda la actividad humana debe tener por fin ese desarrollo, esa plenitud de la persona y hacer crecer a la persona en dignidad y en libertad. A este punto es donde llega la bioética y la ética cristiana confluyen. Es decir, más allá del punto de debate es dónde está el punto clave en el cual la cuestión bioética y la cuestión de la ética cristiana encuentran un punto de unión. Y este punto de unión es velar por la dignidad de la persona humana. Vamos a ver enseguida también cómo la Iglesia, en un ejemplo, gracias a la agencia Round Reports, tenemos esta información respecto a cómo la Iglesia ha invertido a través de este ejemplo en la Arquidiócesis de Sydney, que ha dado más de $100,000 para poder financiar investigaciones respecto a estas cuestiones que también hoy le interesan a la Iglesia. Adelante. La Iglesia Católica de Sydney, Australia, ha donado $100,000 para impulsar la investigación médica con células madre adultas. Así apoyarán una línea de investigación que no supone la eliminación de embriones. El cardenal George Pell anunció la donación y recordó que la Iglesia se opone al uso de embriones para investigación médica y que las células madres adultas podrían servir para curar enfermedades del corazón y del hígado. Es la cuarta vez que la Arquidiócesis de Sydney dona dinero para investigación con células madres. En los últimos 6 años ha donado más de $250,000 para investigar tratamientos contra la enfermedad del Parkinson y la regeneración de piel o de neuronas a través de las células madre. Aquí está uno de los ejemplos que hoy pudiéramos citar de tantos, una infinidad de recursos también en la cuestión de poder hacer investigaciones. Es muy importante que nosotros sepamos que dentro de la Iglesia existe la Academia para la Vida. Esta institución, y que además también está la Academia de Ciencias, que se encuentra actualmente en la Santa Sede en la ciudad de Roma, que alberga a más de 80 especialistas y sobre todo científicos no solamente de índole católica, sino también de otras denominaciones. Por su seriedad, por su trabajo en las investigaciones, son llamados a la Academia de las Ciencias y de manera particular a la Academia para la Vida. Esta academia pontificia tiene la tarea de buscar medios e investigaciones que puedan seguir arrojando resultados. Cuando la Iglesia da una postura respecto a temas que tienen que ver con estas cuestiones de bioética, es porque detrás ha tenido muchísimos años de investigaciones y además tienen que ser coherentes con la situación de los dogmas de la doctrina
católica cristiana y también con la revelación y el magisterio de la Iglesia. La cuestión es que la bioética está unida a la ciencia y a la técnica. Al llevar a cabo la cuestión de la tarea bioética, tendremos que distinguir cuidadosamente dos cuestiones. Por una parte, el valor positivo de las conquistas de la ciencia y de la técnica en el ámbito de la vida humana. El ámbito de trabajo de la bioética es el grande telón de fondo, es la situación del ámbito de la vida humana. En este gran panorama, como es la vida humana, está estrechamente relacionado con la ciencia y además con la técnica, como lo observábamos al inicio de este primer planteamiento aquí, en tiempo de análisis. Por lo tanto, contiene un orden o va encaminada a promover su protección y su desarrollo, curar sus eventuales deficiencias y perfeccionarlas. En este punto de perfeccionarlas, también se cometen abusos y más adelante lo estaremos comentando. No solo son los experimentos, no solamente es la posición de una iglesia católica que dice no a determinadas medios o pruebas de experimentación. La cuestión es que en ocasiones no se nos dice por qué la Iglesia Católica no aprueba estos medios. Pongamos un ejemplo, la manipulación de células madres o de embriones. El punto no es que la Iglesia se oponga a esta situación. El punto es cuántos embriones son tirados, quemados, arrojados y cuántos de ellos verdaderamente son utilizados para las investigaciones. Un punto entre una gran inmensidad y en un tema que con 2 horas hoy en tiempo de análisis sería difícilmente que lo pudiéramos agotar. Y bueno, las consecuencias negativas que para la vida humana entraña entender el conocimiento científico técnico, generador de estos logros como el único conocimiento racional y objetivo y fuente inmediata del obrar humano, como pretende el cientificismo positivista. Ya en 1951, Gabriel Marcel, recogiendo un pensamiento de Bergson, se refería al equilibrio que el dominio interior debería prestar al dominio técnico. Lo cito, decía, todo progreso técnico debería estar equilibrado por una especie de conquista interior orientada hacia un dominio cada vez mayor de sí. En el mundo de hoy se puede decir que un ser pierde tanta más conciencia de su realidad íntima y profunda cuanto más dependiente es de todos los mecanismos cuyo funcionamiento le aseguran una vida material tolerable. Estamos en la era de la ciencia y esto nadie lo podemos negar. Y no solo de la ciencia, sino de la tecnología en la que vivimos sumergidos, se hace particularmente necesaria una reflexión antropológica, una reflexión filosófica sobre la situación de estas realidades en una cultura de ciencia y de tecnología. Ahora, el problema ya hoy de usar la información y la tecnología no es su uso, sino la formación que tenemos para usar esos medios, para seguir manteniendo la identidad del ser humano. Muchos, por ejemplo, los últimos estudios que se han hecho respecto a las redes sociales y la antropología filosófica arrojan como resultados que sí se han modificado los modelos relacionales a partir de el contacto que tenemos los seres humanos, las personas con las redes sociales y estar conectados, como ha traído modificaciones en los elementos antropológicos de nuestra relación consigo mismo y con los demás. La dimensión antropológica ha venido también modificada a partir de estos modelos o de estos medios
también que hoy estamos sumergidos en las tecnologías. Por lo tanto, ¿dónde está uno de los nudos de la cuestión bioética hoy? Pues el Papa Francisco lo ha dicho, y no solo el Papa Francisco. En esta cuestión no solamente entramos los católicos, es la situación de una deshumanización. Y la cuestión de la deshumanización no tiene que ver solamente con cuestiones de credo, tiene que ver con cuestiones de civilización, con cuestiones de esa cultura que nos corresponde a todos, que se llama civilización. Y si la civilización es a favor del hombre, entonces esta civilización que produce cultura, que produce avances técnicos y avances tecnológicos, están llamados a desarrollar proyectos que no produzcan deshumanización, sino que comporten a la ciencia, a la tecnología y a la técnica hacia un núcleo ético. Ahora, no toda la ética tampoco la podemos calificar de realmente positiva. Por ejemplo, el relativismo tiene una ética, y a veces esa ética del relativismo es opinismo, esa ética del relativismo es el depende, esa ética del relativismo es como tú lo veas, como tú lo pienses, como sea para ti mejor, nada es verdad, nada es mentira, la destrucción de un valor absoluto. Eso es lo que no podemos llamar ética, y desde esa ética relativista no podemos afrontar la cuestión bioética. Porque entonces, si para ti el aborto es malo, pues para mí no, y entonces está permitido. Si para mí la injusticia es que tú tienes y me debes de dar, aunque yo no haga nada, desde una ética relativista, la cuestión de un anciano que ya no produce, un anciano que ya no da ganancias, un anciano que ya no asiste y que viene siendo un peso para el gobierno, para los sistemas de salud pública, entonces hay que eliminarlo. Y es por eso que hoy vivimos una cuestión bioética que también es, por así decirlo, influenciada por una ética relativista, una ética que no tiene una base antropológica válida para poder hacer frente a las cuestiones que tienen que ver con las situaciones que plantea la bioética. Por lo tanto, hoy decimos que la medicina moderna se divide dolorosamente entre sus posibilidades tecnológicas y su tradicional misión en una medicina que entra como en una especie de round, una medicina que está a favor o en pro de la integridad y dignidad de las personas a la que sirve, y otra medicina que sale precisamente de las filas de una ética relativista, colocada directamente entre las ciencias y las humanidades, únicamente combinando ambas en la vida de los individuos y de las comunidades. ¿Puede la medicina constituirse en el instrumento más poderoso del hombre para enaltecer su existencia? Con todo, y en pocas empresas se encuentra el hombre en un peligro tan grande de ser eclipsado por sus propias invenciones, como es el tema, la cuestión de la bioética. Por lo tanto, esta situación que preocupa y que debe ser un elemento fundamental para las sociedades de este tiempo es una clave en la cual confluyen no solamente los especialistas, sino una interdisciplinariedad de ciencias: la antropología, la medicina, la técnica, la tecnología, además la ciencia, la moral y sobre todo las instituciones que llevamos en nuestra misión el velar por la dignidad del hombre. De ahí que los interlocutores de los temas bioéticos no sean solo el médico, no sean solamente el antropólogo, no es solamente un clérigo, no solamente el especialista en ingeniería genética, sino la mesa de la bioética hoy se va enriqueciendo mucho más. Por ejemplo, los alimentos transgénicos. Los alimentos transgénicos son estos alimentos que vienen manipulados
en su contenido para crear una mayor dosis de proteínas o de vitaminas. Supongamos que existe en una región de nuestro país o de nuestro México o nuestra localidad aquí en la región norte una extensión de determinado plantío de uva, por ejemplo. Si los estudios que se hacen respecto a la cuestión vinícola, puede ser manipulada la semilla de esta uva para que pueda crecer en menor tiempo, teniendo mucho más riqueza de vitaminas y de los nutrientes que tiene la uva. A partir de estudios de alimentos transgénicos se pueden realizar. En África, por ejemplo, se han hecho estudios de cuestiones de vegetales como la papa para poder aumentar su capacidad de los ingredientes o los contenidos de riqueza de vitaminas, y a partir de la manipulación que se hace propiamente con la semilla. Estamos hablando que en la bioética intervienen cuestiones que tienen que ver hasta con la agricultura, con lo que comemos. Pues estamos aquí hoy en Tiempo de Análisis, una ventana abierta al horizonte para los temas de cuestiones sociales y religiosas que interesan a todos. Regresamos con más, comuníquese con nosotros. Tiempo de Análisis. Haremos una pausa y estaremos de regreso con más situaciones para analizar. Solo le pido a Dios. 14ª Marcha por la Paz y la Vida. Muy queridos amigos católicos, les estamos invitando a la marcha anual en favor de la vida. Este 23 de marzo, en punto de las 9 de la mañana, te esperamos en la calle Santa María, a un lado del Extoreo de Tijuana. La llegada será al CREA, con la celebración de la Santa Misa, presidida por el excelentísimo señor arzobispo, don Rafael Romo Muñoz. Asiste, participa, puedes portar tu playera blanca y globos verdes. Todos sintámonos responsables del fruto y del éxito de esta gran marcha a favor de la vida. Muchas gracias. El Instituto Kolbe te invita a la conferencia Testimonio de la conversión de la doctora Gloria Polo. Responsabilidad de los padres ante Dios por los hijos para evitar el purgatorio o el infierno, con la asistencia del padre Carlos Santillán. Lunes 24 de marzo en punto de las 6 de la tarde en el auditorio del Instituto Kolbe. Boulevard Florido, primera sección. Cooperación 100 pesos por persona. Infórmate y reserva tus boletos al 978-2818. 978-2818. Gloria Polo, Dios le permitió ir al cielo y al infierno y regresar para dar testimonio de su existencia. La parroquia Nuestra Señora de la Encarnación te invita a sus fiestas patronales 2014, desde este 14 de marzo al 22 de marzo. En punto de las 5 de la tarde, Santo Rosario, y a las 6, la Santa Misa. Sábado 22, los sacramentos de la confirmación y la Eucaristía. Domingo 23, fiesta, música, acción de gracias y alegría, participando también en la Marcha por la Vida y la Paz. Durante la tarde, programa cultural y quema del castillo. Y el martes 25, la celebración solemne en la festividad de la Encarnación, presidida por el excelentísimo señor arzobispo, don Rafael Romo Muñoz. Te esperamos. Tiempo de gracia, tiempo de fe, tiempo de alegría y de camino cuaresmal. Aún hay más tiempo de análisis. Opina, participa. Estamos para servirte. Regresamos.
unos esposos que nos siguen a través de el punto de vista enviaban una reflexión sumamente interesante que me parece amerita un comentario, y es que muchos católicos no son conscientes de lo que significa la fecundación in vitro y de lo que está involucrada, y cómo un católico no puede, absolutamente no puede, recurrir a la fecundación in vitro porque hay problemas morales serios involucrados en esta práctica para poder tener hijos. Soy Alejandro Bermúdez, director de la agencia católica Así Prensa, y en este punto de vista quiero explicar efectivamente las consecuencias que tiene la fecundación in vitro. La fecundación in vitro no solamente es una forma de fecundación que involucra quebrar el orden natural en el cual los hijos son concedidos por Dios, sino que además implica un número significativo de abortos en una sola fecundación in vitro. ¿En qué consiste la fecundación in vitro? Se llama in vitro porque viene del término latino in vitro, que significa en el vidrio, porque la fecundación se realiza utilizando esas placas de vidrio que se utilizan en los laboratorios para poner muestras clínicas o para observar en el microscopio. Estas con un óvulo de la mujer o con varios óvulos y varios espermatozoides, la fecundación in vitro lo que hace es fecundar justamente en el vidrio, en un ambiente clínico externo al vientre de la madre, a la trompa del falopio, unir estos espermatozoides con estos óvulos y crear un número de embriones. En primer lugar, cuando creamos embriones estamos creando seres humanos que ya tienen autonomía propia, que tienen su propia cadena cromosómica, que ya son seres autónomos y distintos de los padres. Ahí está justamente el tema de la dignidad, ¿no?, de esa persona humana. Y el hecho de que sean distintos y que ya sean un ser humano nuevo, diferente del papá y de la mamá, es un tema científico, no es un tema religioso. Las abortistas insisten, los católicos quieren imponer sus ideas religiosas. Estas no son ideas religiosas. Científicamente está comprobado que en el momento en que se une un espermatozoide con un óvulo, se crea el cigote, que ya tiene una cadena cromosómica distinta, producto del encuentro de los cromosomas del papá y de la mamá, y ya es totalmente distinto al papá y a la mamá desde el momento en que surge el cigote. En la fecundación in vitro pasan 3 procesos que implican abortos, y abortos numerosos. En primer lugar, varios de los embriones mueren en el proceso, en la misma clínica, en el mismo proceso de unión. Apenas se forman los embriones, estos embriones pierden la vida. Luego, y esa es la razón por la cual la fecundación in vitro implica producir varios embriones humanos, porque en el proceso existen muchas fallas, muchas pérdidas. Entonces, en primer lugar, los primeros bebés que mueren, porque son embriones de seres humanos, primeros embriones desaparecen en la muerte, en aquellos que no se pueden adaptar a las condiciones, porque son condiciones de laboratorio, no es el vientre materno. En segundo lugar, está el tema de los embriones conservados. Una vez que un grupo de embriones han sido producidos, un buen grupo de embriones, el médico va a escoger implantar en el vientre materno algunos pocos que son, digamos así, buenos, sanos, que están en buen estado hasta donde el médico puede decir, ¿no? Los demás se dejan congelando. ¿Por qué? Porque un día los esposos pueden querer otro hijo y ya tienen ahí una reserva, ¿no? Pero sucede que la gran mayoría de clínicas de fecundación in vitro en el mundo, en Inglaterra y en Estados Unidos, por ejemplo, conservan estos embriones congelados hasta por 5 años. Y
en el caso de Inglaterra, el 95% de los padres no regresan por esos embriones. No regresan porque ya no quieren tener otro hijo, no regresan porque se divorciaron y ya no quieren saber nada con un niño concebido por ambos, ¿no? Incluso existen batallas legales terribles en Estados Unidos por los embriones, porque cuando se han divorciado los reclama el papá, después los reclama la mamá, y eso genera obviamente una tensión y un problema, ¿no? Entonces, en este caso, a los 5 años, decenas de miles de embriones congelados son eliminados para crear espacio para los nuevos embriones que se vayan a producir, ¿no? Eso es lo que sucede con la fecundación in vitro. Y finalmente, en muchos casos, especialmente las mujeres que tienen dificultad para concebir porque las paredes del útero no son suficientemente sólidas, digamos, para poder desarrollar al embrión que se nutre adhiriéndose a la pared del útero, muchos médicos proceden a implantar varios embriones, un número importante de embriones, 6, 7, 8, 10, para asegurarse que algunos de ellos queden y se desarrollen ya dentro del vientre materno. Pero sucede algunos casos, y esa es la causa por la cual hemos tenido históricamente, y muchas veces han salido en las noticias, estos papás de quintillizos, sextillizos, septillizos, ¿no?, que se han originado en el mundo y que, o sea, justamente han acontecido o se han producido porque estas parejas han recurrido a la fecundación in vitro, ¿no? Y luego no han querido pasar por el proceso por el que pasan la mayoría de las parejas a las que se les han implantado varios embriones. Pasan por el proceso que los médicos llaman, entre comillas, reducción. ¿Sabes lo que significa la reducción? Que te dicen, bueno, mira, están creciendo 5 hombres, 3 mujeres. ¿Cuántos quieres? ¿Quieres uno solo? ¿Quieres un hombre? ¿Quieres una mujer? ¿Quieres mellizos? Hasta trillizos algunos aceptan. Y el resto son eliminados dentro del vientre materno. Y en consecuencia hay 3 fases de aborto para dar a luz a un niño producido por fecundación in vitro. Los que mueren en el vidrio, los que son criogenizados, los que son congelados y van a ser eliminados más adelante, y luego aquellos que son reducidos dentro, entre comillas, reducidos dentro del vientre materno. Hay un principio de fe, pues, fundamental para comprender este tema de la fecundación in vitro. La paternidad y la maternidad no son un derecho. Por más que de todo corazón los desean padre y madre, y por más que en el matrimonio uno de sus objetivos y metas es la de tener y educar hijos, este derecho y este deber no está por encima de cualquier otra circunstancia, y mucho menos al precio de la vida de numerosos seres humanos que han sido eliminados en el proceso de la fecundación in vitro. Es duro, pero es cierto que un hijo no es un muñeco. Un niñito, una niñita pueden reclamar tener un muñeco, un juguete cuando son niños, pero unos esposos no pueden reclamar quiero tener un hijo a toda costa. Existen métodos de fertilidad cada vez más desarrollados que no implican medios inmorales como es la fecundación in vitro. Y en última instancia está la adopción, que muchas parejas no quieren considerar simplemente porque consideran una vez más que tener un hijo de su propio código genético es un derecho, y no lo es. Es importante recordarlo, y es importante recordar las graves consecuencias morales que están involucradas en la fecundación in vitro, que en algunos pocos países es ilegal. ¿Por qué? Porque estos son países que tienen constituciones que defienden el derecho a la vida. Y si es que se defiende el derecho a la vida, la fecundación in vitro no debería ser legal, pero lo es porque los padres están tan convencidos que tienen derecho a tener un hijo que políticamente nadie se atreve a aplicar la ley que se debería aplicar. Que tengas un buen día. Hemos escuchado en este momento, queridos hermanos, estamos en tiempo de análisis, tratando sobre la mesa este sábado algunas cuestiones de bioética y la situación en el mundo actual.
En este caso ya hemos introducido nuestra primera temática de esta tarde y es referida a la famosa y conocida como fecundación in vitro, como decíamos, la fecundación en vidrio, a través del vidrio o contenida en el vidrio. Por sus palabras en latín, la paternidad y la maternidad nos ha dicho este laico, a quien agradecemos, Alejandro Bermúdez, como siempre, sus cápsulas informativas para enriquecer la temática de este día, hoy en especial, la cuestión bioética. De manera concreta, la fecundación in vitro, la paternidad y la maternidad no es un derecho. A veces se paga un alto precio para poder reclamar la fecundidad de tener un hijo, la maternidad o la paternidad. Solamente me gustaría subrayar 3 elementos importantísimos de estas llamadas técnicas de reproducción asistida, como es la fecundación in vitro, y por qué no es una cuestión de oposición de la Iglesia Católica. Es una cuestión que tiene que ver también con la ciencia. Si la ciencia supera estas situaciones, iría en pro de la dignidad de la persona, por ejemplo, la muerte de una gran cantidad de embriones durante que son producidos, y no todos son propiamente utilizados, por así decirlo. Es fuertísima este concepto, utilizar, instrumentalizar un embrión donde hay vida. Y aquí quisiera dejar claro otro punto que es fundamental. A veces viendo entrevistas, comentarios, artículos o debates, es la cuestión de que ¿cómo le llaman vida a un puño de tejidos que están de unas semanas o días de concepción? Eso no es una persona, eso no siente, son un puño simplemente de tejidos que se van realizando ahí. Y escuchamos muy frecuentemente esta situación, este punto de vista, este posicionamiento a veces que quiere de alguna manera imponerse sobre la visión cristiana católica. Bastaría, sin entrar a cuestiones de búsqueda de versículos bíblicos y algo por el estilo, ir y pensar a esto que tú no le llamas vida. ¿Y qué pasa cuando nos dicen que en Marte, por unas manchas, que una sonda que mandaron y que los científicos de tal institución o cual institución están investigando y que se encontró vida en Marte? Eso que no nos consta, que ninguno de los seres humanos estamos, o por lo menos la gran mayoría, en Marte para poderlo ver, y eso que está en el vientre materno viene calificado como no vida, y esa mancha a través de una sonda, a través de un experto diciendo en Marte se encontró vida, pero lo que hay en un vientre materno no es vida. Habría que pensarlo. En ocasiones los argumentos son con pies de papel y sobre todo poco pensamiento. Pero a propósito de eso, el pasado 13 de marzo, hace 2 días exactamente, Monseñor Ángel Rodríguez Luño, miembro de la Pontificia Academia para la Vida, hace más de 30 años recordó los principales cuestionamientos éticos a las cada vez más populares llamadas técnicas de reproducción asistida. Como lo acabamos de escuchar en este informativo, en el diálogo con una agencia católica, el experto abordó los problemas asociados a los métodos de fecundación in vitro, o como la conocida inyección intracitoplasmática de espermatozoides y la criopreservación de embriones. Lo primero que explicó Monseñor Ángel Rodríguez Luño de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma, explicó que el principal problema ligado a estos tratamientos es que las técnicas de reproducción asistida conllevan que para que nazca un niño tengan que morir muchos hermanos de este niño. Y ese es el punto. Más adelante estaremos compartiendo con ustedes. Vamos con más. ¿Cómo se hace esta fecundación in vitro? ¿Cómo se realiza? ¿Qué es lo que cuál es el proceso de esta cuestión? Vamos adelante con la siguiente cápsula.
Benedicto XVI recordó que aunque los avances científicos en genética han contribuido a mejorar el diagnóstico de enfermedades, también han abierto nuevos desafíos. È necessario ribadire che ogni discriminazione esercitata da qualsiasi potere nei confronti di persone, popoli o etnie sulla base di differenze riconducibili a reali o presunti fattori genetici è un attentato contro l'intera umanità. Lo dijo a científicos, teólogos y filósofos que participaban en un congreso internacional sobre genética organizado en Roma por la Academia Pontificia para la Vida. Durante 3 días, expertos de todo el mundo han estudiado las nuevas fronteras de la genética y los riesgos de la eugenesia. El debate se centró en estudiar las prácticas de la genética que conducen a considerar inútiles a algunas personas y a eliminarlas. La eugenesia parecía una palabra del pasado. Sin embargo, de hecho sigue vigente porque se está extendiendo una mentalidad eugenésica. Quizá el gran peligro es que aunque no se usa el término, se ha asumido esta mentalidad que no reconoce que todas las personas tienen la misma dignidad. Los participantes estaban especialmente alarmados por la selección de embriones en la fecundación in vitro, porque se elimina a los que pueden tener enfermedades genéticas como la fibrosis quística o el síndrome de Down. El caso, por ejemplo, de los niños Down, ¿no? Que actualmente prácticamente ya no nacen. No nacen, esto pues que se elimina el problema de la enfermedad de Down, eliminando a los enfermos, en este caso no dejándolos nacer. Estos proyectos suponen un dictamen ético, sobre todo cuando se argumenta que ésta lo que hace es ofrecer una vida supuestamente normal a las personas, pero no se define lo que consideran normalidad. El presidente de la Academia Pontificia para la Vida denunció que esta mentalidad considera que unos son mejores que otros y recordó que nadie tiene autoridad para definir las reglas de una vida normal. Así hemos escuchado antes de que el Papa emérito, hoy Benedicto XVI, al reunirse con expertos de todo el mundo respecto a la cuestión de estas técnicas de reproducción asistida, ya él señalara, recordemos que el Papa emérito era el encargado de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que también tiene un lazo estrecho con la Pontificia Academia para la Vida, y también continuando con las observaciones que recientemente, exactamente hace 2 días, diera Monseñor Rodríguez Luño, también explicó no solamente que estas prácticas de reproducción asistida como la fecundación in vitro conllevan que para que nazca un niño tenga que morir muchos hermanos de este niño. También citando lo que él dijo, decía, teniendo en cuenta todos los embriones que están en juego, probablemente para que nazcan 20 tienen que morir 80, afirmó el experto. Monseñor Luño, quien trabaja desde 1994 como consultor para la Congregación de la Doctrina de la Fe como especialista en problemas morales, indicó además que esta técnica privilegia el deseo legítimo de tener un hijo y no mira los medios que hay que utilizar. Es decir, por un lado, ciertamente está el deseo lícito, no el derecho, de tener un hijo. Sin embargo, los medios, la técnica utilizada, aclara este especialista, por más de 30 años que ha estudiado estas cuestiones, indicó que la técnica utilizada no es la más viable y no miran los medios que se utilizan, obligando a una gran cantidad de embriones a morir o a ser congelados, como ya lo escuchábamos en la anterior cápsula informativa. Por otro lado, desde el punto de vista económico, aseguró que la fecundación in vitro es todo un negocio, lo dijo así el experto en estos temas. Basta con ir al internet y ver toda la oferta de clínicas, explican lo que cuesta e incluso si no funciona, no les devuelven el dinero. Hay todo tipo de publicidad comercial que hoy se explota. Y bueno, pues vamos a entrar a uno de los temas. Con esto vamos a cerrar esta segunda parte para prepararnos a los siguientes temas que hoy estamos abordando aquí en Tiempo de Análisis, y se refiere a la manipulación de embriones. Adelante.
En 1987, el Vaticano publicó el documento Donum Vitae. En él se exponía la posición de la Iglesia respecto a la bioética y la defensa de la vida humana en sus primeras etapas. Sin embargo, 21 años después, ha habido numerosos avances en la clonación, genética e investigación de células madre embrionarias y adultas. Para afrontar estos nuevos temas, la Congregación para la Doctrina de la Fe publicó en diciembre el documento llamado Dignitas Personae o Dignidad de la Persona. La Iglesia muestra al inicio y al final del documento, incluso a lo largo del documento, una grandísima confianza hacia la ciencia. No es enemiga de la ciencia, no es enemiga de la investigación. Pero hay un punto constante de la Iglesia que es la defensa de la dignidad humana. La Iglesia espera que la línea ética del documento llegue a todos, desde los científicos a los políticos que hacen las leyes. Ahora, la Dignitas Personae tendrá que afrontar la ética de una nueva administración en Estados Unidos. Poco después de tomar posesión, el presidente Barack Obama abolió la política llamada Ciudad de México, permitiendo así el financiamiento público a organizaciones de planificación familiar fuera de los Estados Unidos, y llevando así la polémica del aborto al campo internacional. Y apenas empieza la administración de Obama, también se suspende esta política de Ciudad de México, es decir, se vuelve a financiar este tipo de organismos que en el fondo están promoviendo también el aborto. La nueva administración americana ha destinado fondos al control de natalidad en el mundo, al aborto, a la esterilización, a campañas para limitar el número de nacimientos. Naturalmente, esto va contra el hombre antes que contra la Iglesia. Actualmente, la administración de Barack Obama trabaja para abolir prohibiciones ejecutivas al financiamiento público para la investigación de células madres embrionarias. El expresidente de la Academia Pontificia para la Vida, Monseñor Elio Screccia, dice que el documento acepta la investigación de células madre adultas, que incluso ya están siendo usadas para tratamientos, pero sí es problemático manipular células madre embrionarias. Hasta ahora, los experimentos con células madre embrionarias no han dado resultados terapéuticos, pero aunque los dieran, sería ilícito usarlas porque supone la destrucción del embrión. Cuando se discuten los derechos de los no nacidos, a los políticos les cuesta llegar a un acuerdo de lo que es ético y lo que es práctico. El expresidente de la Academia Pontificia para la Vida dice que el documento acepta la investigación de células madre adultas como las del cordón umbilical, porque no acarrean la destrucción de seres humanos. La Iglesia se opone a la experimentación con embriones porque tienen dignidad de persona. Si el Estado lo financia, significa que está apoyando la investigación. Se trata de un apoyo moral. Se trata de un cambio notable que la Iglesia recibe con estupor y tristeza. La Santa Sede aún estudia algunas cuestiones de bioética que no están claras, como nuevas técnicas de clonación que producen células embrionarias madre sin destruir embriones. Pero hasta que no se publique un nuevo documento, Dignitas Personae es la instrucción moral del Vaticano sobre biotecnología. La Iglesia Católica está mucho más interesada y estudia a gran paso y sobre todo con paciencia, seriedad, profesionalismo y profundidad estas cuestiones. En ocasiones a veces se habla poco de esto y pensamos que la Iglesia solamente se dedica a dar sermones, a ver diablos por doquier. Sin embargo, la cuestión de la persona y de la dignidad humana es consecuente con la responsabilidad que hoy la Iglesia Católica tiene también con expertos, con profesionales en el ámbito, a través de la Pontificia Academia para la Vida y de manera especial la relación en la Santa Sede de las diferentes congregaciones para poder hacer frente y no solamente una posición positiva o negativa, sino la profundización, la formación y sobre todo los procesos que son importantes dentro de la investigación para poder poner una posición adecuada en bien de la persona humana. La cuestión nos la deja muy clara esta información, sobre todo a través del que fuera el jefe, por así decirlo, encargado de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que fuera Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, diciendo el embrión tiene una dignidad y esa dignidad del embrión debe ser
respetada. Vamos a una pausa. Recuerde, puede comunicarse con nosotros 622-89-62. Seguimos con más temas aquí en Cuestiones de Bioética, hoy en Tiempo de Análisis. Tiempo de Análisis. Haremos una pausa y estaremos de regreso con más situaciones para analizar. Aún hay más tiempo de análisis. Opina, participa. Estamos para servirte. Regresamos. Un plan perfecto, las miles de millones de células que lo componen se agrupan constituyendo la piel, los nervios, los músculos y los diversos órganos. La mayoría de estas células caducan como hojas en otoño, según un ciclo vital preestablecido. Están formándose y muriendo continuamente. En cambio, otras, como las neuronas o el cristalino, no se regeneran, simplemente mueren. Nuestra piel cambia sin cesar y cada 21 días se renueva toda la epidermis. El cutis que vemos está enteramente formado por células muertas. ¿De dónde, pues, proceden las nuevas? ¿Cómo se regeneran? Ocultas a nuestra vista, en la zona interna de la piel trabajan unas factorías de células capaces de multiplicarse y diferenciarse. Esas fábricas son las células madre. Otro descubrimiento reciente ha mostrado que las células fábrica de los organismos adultos, además de generar células de tejidos similares, pueden producir células especializadas de otros tejidos diferentes. Para ello se requiere cultivarlas adecuadamente. Tienen las células fundamentalmente de la médula ósea, otros las obtienen de biopsias musculares y nosotros que la obtenemos somos el primer grupo, en este sentido ya lo hemos comentado, que la obtiene del tejido celular subcutáneo con muy buenos rendimientos. ¿Cuál es la valoración ética de los dos modos de obtener células madre? Para obtener células madre embrionarias es preciso aislarlas sometiendo al embrión a una solución química que lo disgrega. A continuación se separan las células que lo forman con el resultado inmediato de la muerte del embrión producido 5 días antes. Lo que estamos diciendo es que hemos decapitado, el blastocisto ha caído en manos de los investigadores y su vida, la vida de un ser humano, ha quedado precisamente ahí destruida y las células se van a emplear después en ese intento que hasta ahora no ha dado ningún resultado. Pero no solamente se termina con una vida humana. Para conseguir un solo cultivo estable y duradero de células madre proliferantes y pluripotentes, suelen destruirse unos 200 embriones de entre 4 y 5 días de vida. Es aplicable, pues, el precepto del no matarás innato en la conciencia de todo hombre. Afortunadamente, para conseguir células madre adultas, solo se actúa en personas cuya edad es suficiente para que no corra peligro ni su vida ni su salud. Se evita, por añadidura, el riesgo de rechazo en los trasplantes. Este procedimiento es, pues, totalmente lícito y eficaz. En la competición entre células madre adultas y embrionarias, estas pierden por goleada. El tanteo a fines de 2005 era 64 éxitos con células madre adultas por 0 con las embrionarias. Hay unos 300 ensayos clínicos con células madre tratando enfermos ya, ¿no? 300. Y de estos 300, 299 están basados en células madre procedentes del ser humano adulto. Pues aproximadamente un 20% están dirigidos a tratar problemas traumatológicos graves, como por ejemplo grandes fracturas, grandes defectos óseos, con los resultados que van comunicando muy alentador. También hay un grupo importante dirigido a tratar defectos de piel importantes, como por ejemplo úlceras cutáneas o por ejemplo recuperar piel de pacientes quemados. Y luego hay algunas experiencias sorprendentes, por ejemplo, en el tratamiento de las lesiones corneales del ojo, que evitan trasplantes de córnea. Y recientemente hemos podido leer la inclusión de un ensayo clínico para tratar la sección de la médula espinal
por traumatismos, como en fin, estos pacientes que sufren traumatismo y quedan o parapléjicos o tetraplégicos, tratarlos utilizando células madre procedentes de su sangre. Es urgente, pues, respaldar esta vía de investigación que podría beneficiar a los enfermos de diabetes y remediar desórdenes neurodegenerativos, entre otros. Una vez más, enfrentar la ética o la moral cristiana al progreso se ha revelado un mito. La Iglesia Católica está con quienes sostienen y promueven la investigación científica en beneficio de la humanidad. Es un deber ético tratar de curar enfermedades. La caridad es una razón aún más poderosa para esforzarse por suprimir o aliviar el dolor. Pero ese fin no justifica atentar contra la vida o la dignidad del hombre, ya sea en su fase inicial o terminal. Si la investigación con células madre adultas es lícita y eficaz, ¿por qué se insiste en investigar con embriones? Esa insistencia puede deberse a causas en sí nobles, como el deseo de conocer los arcanos secretos de la diferenciación celular y de la organización genética. Pero también pueden mezclarse el ansia de dinero o de prestigio. Las grandes biotecnológicas mundiales invirtieron mucho a finales de los 90 y principios del 2000 en el estudio de las células madre, y en aquel momento solo se conocían las embrionarias. De forma que acumularon mucha propiedad intelectual sobre ello y, sin embargo, ven que no puede ser aplicado en el ser humano con todos los costos que esto ha significado. Y ha aparecido una alternativa mucho más barata y que de alguna forma las inversiones no van a ser rentables, van a ser inversiones perdidas probablemente. Algunos investigadores carecen de la formación moral mínima para distinguir entre el ser humano y el chimpancé. Por una u otra causa, se denigra la dignidad del hombre y se ofende al Creador. Apelando a la honradez científica, la Santa Sede indicó que si una línea específica de investigación ya ha demostrado las condiciones de éxito y no plantea graves cuestiones éticas, esta debería seguirse antes de embarcarse en otra que ha mostrado escasas perspectivas de éxito y suscita honda preocupación ética. Esta inquietud se ha visto acrecentada desde la clonación de Dolly. La técnica clásica, por transferencia nuclear, consiste en tomar una célula reproductora femenina, el óvulo, y eliminar su núcleo, donde se encuentra el ADN. En su lugar, se inserta el núcleo de una célula adulta del paciente, por ejemplo, de la piel. El híbrido se multiplica dando lugar a un embrión con una carga genética idéntica a la del donante del núcleo. La clonación en humanos se plantea con fines experimentales, ya sean terapéuticos para curar enfermedades o reproductivos para crear seres genéticamente idénticos al original. Hoy día se habla con mucha frecuencia de dos tipos de clonación: clonación reproductiva y clonación terapéutica. Pero hay que precisar que todo tipo de clonación es una clonación reproductiva. Lo que sucede es que en la llamada clonación terapéutica se detiene el proceso reproductivo en etapas muy tempranas, con objeto de aprovechar las células embrionarias como piezas de recambio. Algunos rechazan por inmoral la clonación reproductiva, pero aceptan la terapéutica. ¿Por qué no permitirla, alegan, si se trata de evitar sufrimiento y curar enfermedades? La respuesta es que son reprobables todas las acciones que implican manipulación y destrucción de embriones humanos. Eso es lo que ocurre en las técnicas de reproducción asexual del hombre, ya sea la gemelación artificial o la clonación por transferencia nuclear. Tampoco se justifica la construcción de embriones humanos con miras a usarlos como fuente de células de trasplante. Eso supone considerar a la persona humana de modo exclusivamente instrumental y no como un fin en sí misma. Si, además, ese uso instrumental concluye en la destrucción del embrión, se añade la gravedad de la eliminación voluntaria de una vida humana. Con estas técnicas se están destruyendo embriones humanos. Las técnicas de derivación de células madre pluripotenciales de embriones
requieren la destrucción de los mismos y por tanto la destrucción del individuo humano, la persona o la vida humana, que es lo más sagrado que existe. Por tanto, desde el punto de vista ético es reprobable, sea cual sea la finalidad. Por muy buena que sea, los argumentos utilitaristas de los beneficios que se pueden obtener no son suficientes como para justificar la muerte. Los argumentos utilitaristas no son realmente aceptables para poder hablar de esta cuestión referida a las células madres, ha dicho este último experto que hemos escuchado a través de este reportaje especial de EWTN, que nos ha facilitado la oportunidad de comprender a grandes rasgos las cuestiones que estamos hoy tratando aquí en Tiempo de Análisis. Primeramente debemos decir que las llamadas células madres son, o llamadas stem cell, células estaminales, son aquellas células progenitoras autorrenovables, capaces de regenerar uno o más tipos de células diferenciadas. En palabras muy concretas, podríamos decir que una célula madre es aquella célula capaz de generar fácilmente otras células que podrían ser empleadas para regenerar tejidos, como lo explicaron los especialistas. Muchas de las enfermedades humanas se producen por la degeneración y la muerte de los tejidos que forman nuestro cuerpo. Enfermedades de este tipo son, por ejemplo, enfermedades degenerativas, diabetes juvenil, Parkinson, esclerosis múltiple, entre otras. Si fuese posible regenerar esos tejidos, se avanzaría muchísimo en la curación de esos males, según lo que nos comentan los expertos. La cuestión: existen dos tipos de células madres. Las células madres embrionarias, que esa es la parte complicada respecto a, más que la aprobación de la Iglesia Católica, la cuestión científica que todavía no queda profundizada, clarificada, y las células madres adultas. Las células madres embrionarias derivan de la masa celular interna del embrión humano cuando el embrión tiene aún pocos días de vida. Las células madres adultas derivan de tejidos humanos como la piel. Como nos explicaban estos especialistas, la cuestión de la Iglesia respecto a favorecer las investigaciones con células madres adultas, por ejemplo, una persona que sufre quemaduras de alto riesgo, sí puede ser mejorada, ayudada en su proceso de recuperación con estos procesos que tienen que utilizar células madres adultas. No así, por ejemplo, con la manipulación de células madres embrionarias, que realmente nos presentaban de una manera muy, por así decirlo, alegórica en este partido de fútbol, como nos decía la cápsula informativa anterior. Hay un 95% de probabilidades de que estas células madres adultas, que son derivados de tejidos humanos como la piel, el músculo cardíaco y esquelético, o de la sangre o del cordón umbilical, puedan tener un mayor éxito. No así las células madres embrionarias, que todavía está en una fase investigativa. Existe un gran debate entre los científicos sobre la utilidad de ambos tipos de célula madre. Se han logrado importantes éxitos en orden a la curación de infartos y de otras enfermedades con el uso de células madres adultas, de adulto, procedentes del mismo paciente. Hasta la fecha no parece que las células madres embrionarias, esta es la cuestión, sean tan eficaces como las adultas, porque las células madres embrionarias tienden a producir tumores en el organismo, según lo que afirman los especialistas. Y bueno, otro punto que ya nos ha adelantado la información anterior es otra cuestión que plantea la sociedad de hoy, las cuestiones bioéticas, es la famosa clonación, desde Dolly hasta la actualidad. Vamos a ver. Sin embargo, también pueden producirse clones de forma artificial.
Para ello se necesita un óvulo, al que se extrae su material genético, su ADN del núcleo, y una célula, procedente de un organismo que se quiere clonar y que donará sus genes. Mediante pequeñas descargas eléctricas se fusionan, de manera que el ADN de la célula donante pasa a formar parte de la nueva célula, que comenzará su vida como cigoto genéticamente idéntico al donante. La clonación de la oveja Dolly cogió por sorpresa a muchos. No la esperaban. El debate ha surgido, sobre todo, a nivel bioético, filosófico y político, teniendo como fondo al hombre. El enjuiciamiento ético de la clonación exige, en primer lugar, la comprensión del hecho biológico en sí mismo, y se puede afirmar que supone la manipulación del embrión humano en sus primeros estadios para obtener material biológico con fines reproductivos o terapéuticos. Podemos preguntarnos si la clonación de embriones humanos hace la vida del hombre más humana y más digna. Evidentemente, no. Agradecemos a la Cátedra de Biología Molecular, una institución mexicana dedicada a cápsulas informativas sobre cuestiones de bioética y su material para este programa. Así que estamos compartiendo hoy aquí en Tiempo de Análisis una cuestión que tiene que ver con la agenda social, como han sido algunas cuestiones, algunos temas de bioética. Recuerde que en punto de las 6 de la tarde tenemos la celebración eucarística y que esta cuaresma usted puede donar y hacer una obra de caridad a favor de Koinonia Radio para seguir fortaleciendo contenidos, formación e información que fortalece nuestra vida cristiana, siguiendo la agenda social y los temas que interesan. Esta cuaresma puede ser una oportunidad, done ahora. Gracias a ustedes, gracias a sus donativos, seguimos estando al aire y evangelizando desde Koinonia Radio, una radio con valores, una radio que promueve también la formación en una diversidad de temas como hoy lo estamos aquí compartiendo, cuestiones de bioética, cuestiones que tienen que ver con la dignidad del ser humano, la ciencia, la medicina, la ética y desde luego la cuestión de la fe. Vamos a la clonación humana, un progreso sin ética. El tema de la clonación muchas veces cuestionado de ciencia y de conciencia, es decir, de ética, queda en el tintero. Por ejemplo, muchos de los elementos que tienen que ver con la clonación, podemos decir dónde está el problema. Es necesario saber primero lo que sucede a nivel científico en la clonación humana para hacer después una valoración serena a nivel ético racional del problema. Hace falta ver claro en el hecho qué pasa en la clonación para después ver claro el juicio conforme a derecho de darle o no, por así decirlo, la luz verde. Por razones de tiempo, las consideraciones que resumimos de una manera rápida aquí en Tiempo de Análisis son importantes. ¿En qué consiste clonar? Es tanto como producir seres vivos genéticamente idénticos a células de origen, un hecho biológico parecido pero no igual. Es la incisión de gemelos que ya se habían conseguido hace años en el campo zootécnico de la experimentación animal. Incluso desde 1993 se conocen experimentos de escisión gemelar de embriones humanos de muy pocas células. Pero el ciudadano de a pie normal como nosotros solo le han empezado a sonar el término clonación desde hace 4 años, cuando la revista Nature publicara el nacimiento de la famosa Dolly, que por cierto pues ya ha pasado a terminar su vida terrena. Casi desde el primer momento la comunidad científica internacional, comenzando por los investigadores que produjeron a Dolly, rechazó la clonación humana con fines reproductivos. Se calificó de ofensiva y repugnante para la especie humana.
son muchos los argumentos que justifican estos calificativos. Por decir algo, vamos a escuchar el punto de vista de una feliz memoria de quien seguramente intercede por nosotros, un gran maestro. Él es el padre Jorge Lorenz, jesuita, respecto a su punto de vista sobre la clonación humana. Adelante. Queridos amigos, aquí estoy una vez más para exponeros algunos de los temas de mi libro Para Salvarte. Y el tema de hoy es de mucha actualidad. El título podría ser La clonación humana es una monstruosidad. La clonación ha sido uno de los grandes avances de la ingeniería genética. El mundo entero se quedó boquiabierto cuando los escoceses clonaron aquella famosa oveja Dolly. Y mucho más boquiabiertos cuando en los laboratorios de Boston anuncian la realización de la clonación humana. Este es un tema que ha sido objeto de montones de debates en televisión, de artículos en revistas, etc. Un tema de enorme actualidad. La clonación humana. La Iglesia, desde el primer momento, ha protestado contra la posibilidad de realizar la clonación humana. Y el pensamiento de la Iglesia es que si es verdad, como es, que el embrión es persona humana, no se puede matar a una persona humana para curar a otra. Que es lo que se dice. Es decir, vamos a clonar varios embriones humanos para tener piezas de recambio, porque parece que en los embriones humanos hay unas células madres que sirven para curar algunas enfermedades. Entonces, algunos científicos, algunos médicos, piensan que sería una gran cosa utilizar los embriones humanos para sacándoles las células madres que puedan curar esas enfermedades. Me acuerdo yo de un debate en televisión española donde había varios médicos y científicos, a un filósofo, donde todos, a propósito de la necesidad de que se permita utilizar las células madres de esos embriones porque se podrían curar muchísimos enfermos. Y había un sacerdote que dijo, muy bien dicho, es una injusticia matar a uno para curar a otro. Tiene toda la razón. Hombre, con las células madres podemos curar... Ay, sí, señor, pero es que para que se cure hay que matar a este. Hombre, eso es una injusticia. Y yo estaba pensando, mientras oía el debate, ¿por qué no le dice el sacerdote que había en el debate a uno de ellos que defendía la necesidad de utilizar embriones para curar a otros, matando los embriones? Y dice, hombre, ¿por qué no? Oiga, ¿le gustaría que le elijan a usted como almacén de piezas de recambio para curar a otros? ¿A usted le gustaría que le quitaran a usted un órgano porque otro lo necesita a costa de la vida de usted? Seguro que decía que no. Es muy cómodo. No, para curar a uno que maten a otros. ¿Y si fuera usted el que moría para curar a otro? ¿Le gustaría? Sería otra cosa. La Iglesia está en contra de que para curar a unos se maten a otros. Y mucho más, que según parece, yo no soy especialista en el tema, pero creo que esas células madres de estos embriones humanos también se puede sacar de células adultas. Entonces, que la investigación se encamine para lograr células madres
de células adultas y no a costa de estos embriones humanos. Porque, repito, es una injusticia matar a uno para curar a otro. Bueno, es decir, el embrión humano, que a esto voy, es tan persona humana como nosotros. Porque es muy fácil hablar de preembriones, buscar palabras para colar el tremendo crimen de matar al ser humano en las primeras etapas de su desarrollo. Y se buscan, en lugar de decir aborto, asesinato de inocentes, no, interrupción del embarazo. En lugar de decir eutanasia, asesinato legal, no, eutanasia, muerte digna, lo que sea, preembriones, no. Tan persona humana es el embrión como nosotros, porque el ser humano comienza en el momento de la concepción, y esto lo voy a reforzar con testimonios de médicos, porque en mi libro Para Salvarte, donde he puesto todo lo que sé, por eso ahora le llamo enciclopedia humana, perdón, me he equivocado, enciclopedia católica. Trato de 500 temas, ahora ha engordado tremendamente, ha engordado muchísimo. Trato de 500 temas y doy doctrina católica sobre 500 temas. Aquí he puesto todo lo que sé. Pues en mi libro Para Salvarte he puesto los testimonios de algunos médicos que dicen que la vida humana empieza en el momento de la fecundación. Voy a decir algunos. Por ejemplo, doctor Botella, presidente de la Real Academia de Medicina, catedrático de ginecología en la Universidad Complutense de Madrid, dice, la individualidad humana depende del código genético, y este código genético queda constituido en el momento de la concepción, siendo propio del nuevo ser y distinto de los códigos del padre y de la madre. Es decir, desde el momento de la concepción tenemos un nuevo ser humano con su código genético personal, distinto de los códigos genéticos de sus padres. Por tanto, la persona humana empieza en el momento de la concepción. Otro. Vamos a ver si lo encuentro con facilidad. El profesor Juan Ramón Lacadena, catedrático de genética de la Universidad Complutense de Madrid, dijo en el primer Congreso Internacional de Bioética de España, dijo: la nueva vida comienza en el momento en que el espermatozoide entra en el óvulo. Profesor Juan Ramón Lacadena, catedrático de genética. Otro, para decir extranjeros también, el doctor Jerónimo Lejeune, uno de los más brillantes investigadores franceses, catedrático de genética de la Universidad de la Sorbona en París, director del Centro Nacional de Investigación Científica, que dice que tiene varios premios científicos y es miembro de las academias de ciencia de Suecia, Inglaterra y Estados Unidos. Bien, dice: la primera célula humana es el resultado de la concepción. Ser humano, desde el momento de la concepción, dice, tiene los 46 cromosomas propios del ser humano. Dice, aceptar que después de la concepción hay un nuevo ser humano no es cuestión de gusto o de opinión, es una verdad experimental. Profesor Lejeune, desde el momento, eso ya no es opinable, que el ser humano empieza en la concepción. Eso no es opinable, dice el doctor Lejeune, es una evidencia experimental. Otro, Premio Nobel de Medicina, profesor Kastler, dice, la vida humana comienza en la concepción, en el momento de la fusión del espermatozoide y el óvulo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir,
he querido traer testimonios de varios médicos, autoridades, para que quede claro que la vida humana empieza en el momento de la concepción. Y si no lo interrumpimos, llega a ser persona adulta como nosotros. Tiempo de análisis. Haremos una pausa y estaremos de regreso con más situaciones para analizar. Para ti, que no puedes asistir a la celebración de la Santa Eucaristía por enfermedad, por distancia o por algún otro inconveniente, vive con nosotros la celebración de la Santa Misa. Todos los días a las 6 de la tarde en www.tjcatólico.com. Uno, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Koinonia Logos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra, y al mismo tiempo estarás apoyando a Koinonia Radio para su sostenimiento. Comunícate al 622-8962, al celular 664-399-2170 y entérate cómo. Sé un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora, nosotros los llevamos hasta tu domicilio. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de $10 o más para el sostenimiento de Koinonia Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños, y entregarlo en Sammy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Aún hay más tiempo de análisis. Opina, participa. Estamos para servirte. Regresamos. Estamos de regreso, queridos hermanos y hermanas, una tarde verdaderamente tensa, densa, compleja, pero llena de la presencia de la fe y sobre todo de la formación que ofrecemos aquí a través de Koinonia Radio, a quien agradecemos sobre todo en esta tarde, a todos los que hacen posible a través de sus donaciones espiritual y material para seguir llegando a cada uno de sus hogares. Recuerde que este próximo domingo 23, en punto de las 9 de la mañana, nos daremos cita allí en lo que fuera el ex toreo, a la calle al lado del ex toreo, ahí cerca del Boulevard Agua Caliente, para la marcha número 14 de este canto a la vida, como lo califica nuestro arzobispo don Rafael Romo Muñoz. Ojalá que podamos no solo ser una presencia, sino verdaderamente ir en grupos, en familias, y poder dar testimonio de este canto a la vida a favor de la paz y sobre todo de la familia. No han sido para menos los acontecimientos de violencia, de inseguridad que siguen rondeando nuestro país y sobre todo nuestra realidad. Una agenda social. El próximo sábado estaremos precisamente tocando este tema. Se los he adelantado. 14 años de camino, 14 años de peregrinación, 14 años de un canto a la vida permanente. Me parece que viene muy ad hoc decir que ese canto, ese grito de paz, como dijo el Papa Francisco, aquí en nuestra arquidiócesis de Tijuana, de verdad ha dejado una huella que vale la pena seguir apoyando como ciudadanos. Entonces, el domingo los esperamos ahí en la marcha por la vida y por la paz. Ahora vamos a otro de los temas importantes también que tienen que ver con la bioética. En esta tarde se trata del proyecto Genoma Humano. Este comenzó sus estudios en 1990 y participaron más de 15 países de distintos continentes y consiste
en intentar descifrar el código genético del ser humano que se encuentra inscrito en el así conocido ADN, de tal manera que sea posible establecer una suerte de mapa perfecto, entre comillas, para saber con exactitud qué cromosomas específicamente influyen sobre qué características humanas o predisposiciones de salud. ¿Quién iba a pensar que podría haber esto? Pero respecto a esta situación, vamos a ver adelante la siguiente cápsula sobre Proyecto Genoma Humano. Repito, tiene como elemento consiste en intentar descifrar el código genético del ser humano que se encuentra inscrito en el ADN. Adelante. El estudio del ADN y la herencia que transmiten los genes de los seres humanos ha sido amplio y variado. Gobiernos como el de Estados Unidos y Gran Bretaña fueron los pioneros en apostar en este tipo de investigación científica. Desde 1990, el Departamento de Energía y Salud de los Estados Unidos fue el encargado de hacer los primeros estudios sobre el ADN de los seres humanos. Los primeros resultados fueron presentados por el entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, y el ex primer ministro británico Tony Blair en el año 2000. A partir de entonces, las investigaciones cobraron mayor importancia, y para el año 2003 se descifró el mapa completo del genoma humano. Una de las primeras aplicaciones exitosas en el uso del genoma humano fue la realización del primer mapa de migraciones del ser humano, a través de la genómica comparada. De ahí, se determinó que los primeros seres humanos son originarios del continente africano, y conforme fueron expandiéndose, ocuparon los demás continentes, dejando rastros genéticos a su paso, los cuales en la actualidad permiten a los investigadores conocer más sobre nuestra especie. En el campo de la medicina, el mapa del genoma humano ha permitido varios avances en materia de prevención. Por ejemplo, la enfermedad de Gaucher, que presenta síntomas de dolor, fatiga, anemia y puede provocar la muerte por acumulación de lípidos o grasas en el hígado y el vaso, ya es tratada gracias al mapeo del genoma humano, ya que se descubrió que inyectando una enzima sintetizada en el torrente sanguíneo, los síntomas de la enfermedad desaparecen e inclusive se revierten. En el caso de la enfermedad de Alzheimer, ahora puede determinarse en algunos casos un origen genético. Esto ha permitido dar aviso temprano con una predisposición a este padecimiento. Y es precisamente en el diagnóstico temprano de predisposición a ciertas enfermedades y malformaciones que podemos encontrar la máxima utilidad actual en el uso del mapa del genoma humano. Esto ha provocado un nuevo debate sobre su uso y abuso, ya que al conocer la predisposición a ciertos padecimientos, algunos especialistas ponen en disyuntiva si un nuevo ser humano que presente este tipo de enfermedades o malformaciones puede vivir o morir. Esta situación ha generado en los últimos años el desarrollo de la bioética. Todo esto para que exista una correcta regulación sobre el manejo de información y la toma de decisiones al momento de investigar, diagnosticar y aplicar métodos en el área de investigación genómica, siempre teniendo por delante la defensa de la vida, la dignidad de la persona humana, la confidencialidad y el respeto a la ley. Aún están en desarrollo diversas investigaciones donde gobiernos e instituciones privadas intentan descubrir nuevas aplicaciones para el uso del mapa del genoma humano. Sin embargo, todas ellas deben regirse por los principios básicos que la bioética sustenta, para que nuestra herencia, dignidad y esencia como seres humanos no se convierta en una mercancía, ni se promuevan prácticas discriminatorias que pueden afectar el equilibrio social de toda la humanidad. Para yoinfluyo.com les comentó Alonso Cerón. Agradecemos este documental especial de Jim, canal a través de YouTube que se dedica a hacer cápsulas de información general para cada uno de los ciudadanos que nos interesamos de temas que tienen que ver con estas cuestiones. Y bueno, diría que el genoma humano
podría identificarse o ayudar, contribuir, por ejemplo, a qué personas sufrirán del corazón o generarán un diabetes, lo mismo que podrían prevenirse el cáncer o incluso determinarse algunas características humanas como el color del cabello y de los ojos, el tamaño, etcétera. Sin embargo, el hecho de poder establecer un mapa genético no debe llevar a reducir a la persona a un patrimonio solamente génico y a las alteraciones que puedan estar inscritas en él. En su misterio, el hombre sobrepasa el conjunto de sus características biológicas. Es una unidad fundamental en la que el aspecto biológico no se puede separar, por ejemplo, de la dimensión espiritual, familiar y social, sin correr el riesgo grave de suprimir lo que constituye la naturaleza misma de la persona y de convertirla en un simple objeto de análisis. La persona humana, por su naturaleza y su singularidad, es la norma de toda investigación científica. A este propósito, sobre el proyecto Genoma Humano, Monseñor Sgrescia, vicepresidente de la Academia Pontificia para la Vida y director del Instituto de Bioética de la Universidad del Sagrado Corazón en Roma, el anuncio del gran avance que se ha dado en la codificación del mapa genético humano constituye, dice, un paso comparable al descubrimiento de un continente o al de los vuelos espaciales. Ahora hay que desear que el primer objetivo de la utilización de estos descubrimientos sea el de la prevención de las causas que determinan las enfermedades hereditarias y después garantizar un mejor conocimiento, dice Monseñor Sgrescia, vicepresidente de la Academia Pontificia para la Vida, de los mecanismos que determinan la formación de tumores. Obviamente, asegura, también se da el riesgo y por tanto es necesario hacer un llamamiento a la responsabilidad de que las conquistas realizadas sean utilizadas para promover el eugenismo, es decir, para determinar la selección de individuos sanos y enfermos. Atención con esto, porque el proyecto Genoma Humano, desde luego, que da a grandes avances positivos, pero también cuando se distorsiona, se promueve la eugenesia, es decir, determinar la selección de qué personas que se identifican sanas para vivir tienen derecho a hacerlo y aquellas que tienen diferentes dificultades que ya vienen desde el seno materno sean desechadas. Hoy el Papa Francisco habla de esta cultura del descarte, del desecho, en la cual hay que tener cierta prevención y sobre todo la Iglesia Católica las estudia actualmente. Y bueno, ¿cuál es la posición de la religión católica con respecto a la donación de órganos? Otra cuestión que tiene que ver con las situaciones de la bioética actual. Por lo tanto, la Iglesia Católica se encuentra en total aceptación de la donación de órganos siempre y cuando se dé dentro de un marco que cumpla con todos los requisitos éticos, jurídicos, básicos, con fines terapéuticos, de manera que los católicos se encuentran en total disposición de ayudar en el tema de la donación de órganos. Una obra de caridad muy actual es la donación de órganos para trasplantes. La donación de órganos después de la muerte es un acto noble, así lo califica la Iglesia Católica, y meritorio, que debe ser alentado. Por ejemplo, pueden consultarlo ustedes en el Catecismo de la Iglesia Católica, número 2301. Vamos adelante con esta cápsula informativa en este último segmento hoy, en Tiempo de Análisis, cuestiones de bioética y sociedad. Un lector de Así Prensa hace poco preguntaba si es que a un católico, a una católica, le es legítimo donar los órganos para que, si una persona tiene una enfermedad mortal, pero hay órganos que se pueden recuperar, puedan ser utilizados para el trasplante de órganos. Esta es una pregunta relativamente reciente, no voy a decir actual, pero relativamente reciente, porque la técnica para la donación de órganos, es decir, para el trasplante de órganos, es algo que se ha ido especializando recientemente. Algunos trasplantes, como por ejemplo las córneas para los ojos, tienen algunos años, tienen algunas décadas. El trasplante del corazón ha ido siendo cada vez más exitoso. Lo mismo el trasplante de riñones. El trasplante de hígado es bastante reciente y todavía en muchos lugares
no se realiza en Estados Unidos, por ejemplo, en lugares pico de la tecnología y de la medicina, estas operaciones se hacen solamente en algunos lugares. Entonces, el trasplante de órganos es algo relativamente reciente. Y el hecho de que existan muchas personas que ahora, gracias a la tecnología, tienen una esperanza y antes no la tenían, ha creado una lista larga de pacientes. Porque existe la tecnología, existe la disposición para hacerlo, pero no existen suficientes órganos. Y en consecuencia, en muchos países se ha tomado la sabia iniciativa de preguntar a las personas si es que desean ser donantes de órganos para registrarlo en documentos oficiales, por ejemplo, en la licencia de conducir o en los documentos nacionales de identidad. Y gracias a eso, entonces se puede saber rápidamente que esa era la voluntad de la persona y no es necesario pasar por el proceso de tener que esperar a los familiares, que además cuando se enteran de la muerte de un ser querido no están en la mejor disposición para poder tomar una decisión de esa naturaleza. Sobre esto, ciertamente, no hay nada escrito dentro de la Iglesia, pero en muchas ocasiones digo y repito, y no me canso de repetir, nosotros no somos la religión del manual, no somos la religión farisaica, somos la religión del máximo, de la caridad, del espíritu de la letra. Y en consecuencia, aunque no está escrito, sí tenemos testimonios importantísimos. El más importante, a mi juicio, el hecho de que el Papa Benedicto XVI, hasta antes de ser Papa, en Alemania estaba registrado como donante de órganos en caso de un accidente o en caso de una muerte que permitiera rescatar alguno de sus órganos. Entonces, esto sería, digamos, una muestra, me parece bastante palpable, de la claridad con que para un católico le es legítimo donar los órganos. El católico... Ahí está este último ejemplo que nos regala Alejandro Bermúdez cuando habla precisamente de esta cuestión respecto a la donación de órganos. Nos dice cómo el Papa emérito hoy, Benedicto XVI, estaba inscrito en lista de donadores y en caso de que él pudiera tener una dificultad, una muerte, por así decirlo, trágica, él había donado sus órganos. Así que la donación de órganos, si es en vida, debe darse algunas condiciones, según el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2296. Primero, que el donante la otorgue libre y responsablemente, después de haber sido suficientemente informado. Por otro lado, que las garantías de éxito sean proporcionales a los inconvenientes para el donante. Y por último, que el órgano sea doble o regenerable, por ejemplo, como la sangre. Así que vamos a nuestra siguiente tema final, el cual a través de estas 2 horas hemos discutido, analizado, reflexionado la situación de la bioética y las cuestiones actuales, para hacer un simple repaso de lo que en estas 2 horas hemos debatido y reflexionado dentro de la posición de la Iglesia Católica. Hemos comenzado con las cuestiones bioéticas hoy en la sociedad actual. ¿Qué es la bioética? Y cómo la Iglesia ha financiado aquellos proyectos que considera positivos para enriquecer también y para profundizar sus puntos de vista respecto a manifestarse en una doctrina católica coherente respecto a cuestiones de bioética. A la Iglesia Católica le interesa mucho más de lo que pensamos estas cuestiones que a veces parecieran periféricas, sin embargo son importantes. Hemos hablado de fecundación in vitro, hemos hablado también de manipulación de embriones, de células madres. Recordemos cómo la Iglesia Católica acepta también y promueve los proyectos que tienen que ver con células madres, sobre todo para regenerar y ayudar a algunas enfermedades. No así con la manipulación de embriones. Hemos también hablado al respecto sobre la clonación. Creo que el punto de vista del padre Jorge Lorenz en ese tiempo de análisis ha sido muy importante respecto a las condiciones que se han dado desde aquel famoso caso conocido que citamos aquí hoy en esta tarde de Dolly hasta la actualidad respecto a la clonación
humana. Hemos hablado también del proyecto Genoma Humano, después de que hubiera esa famosa revolución con el ADN, como lo calificó el vicepresidente para la Academia de la Vida, Monseñor Sgrescia, cuando dijo que cuando se descubrió el ADN era como descubrir un nuevo continente. La verdad, me agradó mucho esta opinión. Y bueno, vamos al último elemento para cerrar esta tarde de tiempo de análisis, aquí con más temas que tienen que ver con la cuestión social, que tienen que ver con las situaciones que nos implican a todos. Es la cuestión de la ciencia y la dignidad humana. Adelante con esta información. Se debe reconocer la dignidad como persona de todo ser humano desde su concepción hasta la muerte natural. Este principio fundamental es un gran sí a la vida humana y debe estar al centro de la reflexión ética sobre la investigación biomédica. Es el mensaje de la Dignitas Personae, el nuevo documento sobre ética en investigación biomédica publicado por la Congregación para la Doctrina de la Fe. Se trata de una actualización del documento Donum Vitae, publicado por la Congregación en 1987, también sobre bioética. El Vaticano dice que aunque ese documento sigue siendo vigente, debe revisarse a causa de los avances de los últimos 21 años. Las nuevas tecnologías abren posibilidades terapéuticas hasta ahora desconocidas, como tratamientos contra la infertilidad o el uso de células madre adultas. Por otra parte, plantean graves cuestiones de naturaleza antropológica y ética. El documento quiere ser una guía para católicos, aunque no tengan conocimientos científicos. Explica por qué el Vaticano se opone a la investigación con células procedentes de embriones, a la píldora del día después, a la terapia génica para modificar las condiciones de los descendientes, a la manipulación de embriones, la congelación de óvulos y embriones y la clonación. La intención de este documento es expresar su propia contribución para la formación de la conciencia, no solo de los creyentes, también de todos los que quieran oír los argumentos de la Iglesia y considerarlos. El documento no pretende acabar con las polémicas, sino orientar a pacientes y científicos sobre las prácticas que la Iglesia aprueba y las que no aprueba, según criterios éticos y morales. Los argumentos que da el documento no son de fe, sino de razón. El documento habla sobre todo de ética, especialmente con estos argumentos. La ética es la razón que nos guía durante la búsqueda de un sentido para nuestra vida. Dignitas Personae se apoya en numerosos documentos, desde su predecesor Donum Vitae hasta la encíclica Evangelium Vitae de Juan Pablo II y el Magisterio de Benedicto XVI. Por ejemplo, cita su discurso a la Academia Pontificia de la Vida del año 2006. Benedicto XVI ha aprobado personalmente este documento que anima a los católicos a oponerse con valentía a las injusticias contra la dignidad de los seres humanos, también de los no nacidos. Yo tomaría simplemente al final ya los últimos minutos de este tiempo de análisis, un tema que nos ha dejado también la formación y sobre todo los elementos que nos ayudan a seguir formando nuestro criterio cristiano. El Papa hoy beato Juan Pablo II diría en un discurso dirigido a los miembros de la Academia Pontificia de las Ciencias en el año 2003, decía: la Iglesia ante la ciencia, respeto y colaboración. Los mismos científicos perciben en el estudio de la mente humana el misterio de una dimensión espiritual que trasciende la fisiología cerebral y que hace que percibamos todas nuestras actividades como las de seres libres y autónomos, capaces de la responsabilidad y del amor y con una dignidad. Esto se constata por el hecho de que habemos y tenemos la capacidad de decidir ampliar nuestra investigación para incluir aspectos sobre el aprendizaje y la educación, que son actividades específicamente humanas. Por este motivo, decía el ahora beato Juan Pablo II, las consideraciones se concentran no solo en la vida biológica, común a todos los seres vivientes, sino que incluyen además el trabajo de interpretación y evaluación de la mente humana y de todo lo que contribuya a la dignidad de la persona humana. Gracias por continuar con nosotros. En punto de las 6 de la tarde, dentro de unos minutos, estaremos celebrando la Eucaristía. Recuerde, el día de mañana, segundo domingo de Cuaresma. Gracias por sintonizarnos y por seguir con más. Nos vemos la próxima semana con
con más contenidos de reflexión, de opinión, criterio y debate aquí en la mesa de análisis. Que tengan una excelente tarde. Tiempo de análisis. Gracias por haber estado este día con nosotros. En nuestro próximo programa analizaremos más temas de interés, donde la opinión y el debate serán los protagonistas. Hasta la próxima. Tiempo de análisis.